En Apocalipsis 12 se revela el desarrollo del gran conflicto de los siglos. Es un capítulo con una simbología interesantísima y gracias a Dios es completamente descifrable si usamos la Biblia como su propio intérprete. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis 12 para comprender la naturaleza de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Pero primero recuerda darle like a este video y suscribirte si todavía no lo has hecho. Sin más preámbulos, vamos allá. Hola, ¿qué tal mis amigos? Que Dios les bendiga. Bienvenidos a Tot Media, su canal. Antes de iniciar con el estudio que tenemos pautado para el día de hoy, sencillamente quisiera que orásemos para pedir así dirección al Señor a la hora de abrir su palabra. Así que por favor, como siempre, acompáñenme a tener una palabra de oración. Padre celestial y eterno, queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús que tú puedas concedernos sabiduría, que tú puedas concedernos inteligencia para que tu palabra pueda edificarnos. Danos entendimiento a la hora de abrir la palabra, específicamente en el libro de Apocalipsis capítulo 12, y permite que su simbología pueda ser descifrada para nosotros y que podamos así crecer en la gracia. Cuídanos y guárdanos, por favor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, a manera de introducción, mis queridos amigos, quiero comentarles que desde el mismísimo versículo 1 de Apocalipsis 12, podemos darnos cuenta que se trata de un capítulo repleto de simbología, repleto de señales, que de hecho es la palabra que se emplea. Ahora, hablando precisamente de este término señales, que así se traduce en nuestras Biblias en español, hay que mencionar que esta es la palabra griega semeion, de la cual derivan otras palabras como por ejemplo semiología, que es el término que se utiliza para identificar la disciplina médica que se encarga de interpretar síntomas, señales, para determinar o diagnosticar una enfermedad en específico. Así que tomando esto como contexto, podemos darnos cuenta que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, está repleto de señales que ameritan ser interpretadas. Ahora, siempre debemos tomar en cuenta que la Biblia es su propio intérprete. Así que cada una de estas señales que vamos a leer tienen que ser interpretadas de acuerdo a lo que la Escritura ya ha establecido en otros libros. Ese es el parámetro que vamos a seguir. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar a cumplir con esta labor y vamos a leer el libro del Apocalipsis, capítulo número 12, y vamos a leer del verso 1 al verso 4. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Tenemos aquí entonces la exposición de la simbología. Tenemos una mujer que estaba encinta, tenemos un dragón de 7 cabezas, que según la escritura, allí en español dice que es escarlata, pero el término griego quiere decir algo más como rojo, como el fuego. Así que vemos que este dragón tiene un color bastante violento, es un color que incita a la violencia, lo que quiere decir que está verdaderamente molesto, y así lo vamos a evidenciar en los versículos subsiguientes. Lo otro que tenemos es descendencia de la mujer, es decir, esta mujer está encinta y precisamente va a dar a luz a un hijo varón, como lo vamos a leer más adelante. Pero vamos a descifrar el primer símbolo y vamos a empezar por el del dragón. ¿Por qué por el dragón? Primero porque el mismo capítulo número 12 nos da una señal clara, nos da una muestra clara de quién se trata este dragón. Pero además de eso, porque interpretando el dragón podemos inmediatamente darle interpretación a los otros símbolos, a las otras señales que tenemos en Apocalipsis capítulo número 12. Así que vamos a leer primero esa pista clara, clarísima, que nos da el texto bíblico en el mismo capítulo para identificar de quién se trata este personaje. Vamos a leer y vamos a adelantarnos un poco al versículo número 9 del mismo capítulo número 12, que dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, atención a ese término, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que nos queda perfectamente claro. Se habla de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y ya vamos a identificar por qué además de ser un dragón se le identifica con una serpiente. Pero lo cierto es que esta referencia no es única del libro del Apocalipsis. En otros lugares de la Escritura, y ya vamos a leer uno, se identifica o se hace una relación entre un dragón y una serpiente. Vamos a leer, por ejemplo, el libro de Isaías, en el capítulo número 27 y el versículo número 1. Y fíjense lo que dice la Biblia aquí. En aquel día Jehová castigará con su espada dura y grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Así que vemos que la Escritura, además del libro de Apocalipsis, hace referencia acerca de una relación entre una serpiente y entre un dragón, hablando por supuesto del mismo personaje, porque allí en el libro del profeta Isaías lo que estamos viendo es un paralelismo sinónimo. Ahora, vale la pena preguntarnos esto. Ya sabemos que el dragón es Satanás. Ya sabemos que en otros lugares de la Escritura se le relaciona tanto con una serpiente como con un dragón. Pero ahora, para llevarlo al punto de Apocalipsis capítulo 12, sería bueno preguntarnos en qué lugar de la Biblia se relaciona a la serpiente antigua o al dragón con relación o en relación a una mujer. Solamente hay un lugar en la Escritura donde podemos ver esta referencia. Y usted seguramente ya sabrá cuál es. Por supuesto que estamos hablando de Génesis capítulo 3, el capítulo que narra la historia de la caída de nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Vamos a leer precisamente lo que dice Génesis 3 y versículo 15, la primera promesa evangélica. Vamos a centrarnos aquí porque vamos a identificar ahora los personajes que se representan en Apocalipsis capítulo 12. Génesis capítulo 3 y versículo 15. Así dice la sentencia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que vemos que en Génesis capítulo 3 y versículo 15, que es ese capítulo en donde Dios le da sentencia a la serpiente. Usted puede leer un poco más atrás y se da cuenta que luego del pecado el Señor hace un juicio, ejerce un juicio en el que le pregunta a Adán qué había pasado, sabiendo por supuesto el Señor lo que había acontecido. Luego le pregunta a Eva, pero con la serpiente Dios no hace juicio. Dios inmediatamente dictamina la sentencia. Y esta sentencia era que de la mujer nacería un descendiente, nacería una simiente que vendría a pisarle la cabeza. Y que a pesar de que la serpiente se defendería mordiéndole el talón o el calcañar, el golpe de esta simiente sería fulminante porque sería precisamente en la cabeza. Ahora, solamente tenemos que hacer la relación. Igualmente vamos a seguir leyendo algunos textos bíblicos, pero ya vemos que tenemos entonces a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, está muy claro. Y cuando la vemos en relación con una mujer, en Apocalipsis capítulo 12, la podemos identificar también con Génesis capítulo 3. Así que tenemos ya la simbología, por decir, a medio descifrar. Solamente tenemos que seguir indagando en la Escritura a ver de qué se trata esto que nos habla la profecía en Apocalipsis. Ya tenemos al dragón, fue sencillo. Sencillamente ahora vamos a descifrar la simbología de la mujer. Que si bien, esto hay que destacarlo, si bien Eva fue una mujer literal, si bien el relato del Génesis es literal, nosotros debemos identificar en la Escritura si la Biblia identifica la figura de una mujer con algo más que sencillamente la literalidad de un ser humano de género femenino. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer Isaías, algunos pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a leer Isaías capítulo 54 y versículo número 5 en adelante, que dice así: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo.
Ahora, para no quedarnos únicamente con una referencia aislada, vamos a evocar otro texto bíblico que nos habla acerca de la figura de la mujer en términos proféticos o simbólicos. Para ello vamos a leer el libro del profeta Jeremías, capítulo 3 y versículo número 14, que dice así: Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Miren, acabamos de ver en dos pasajes de los escritos de los profetas Isaías y Jeremías que al pueblo de Dios se le identifica con una mujer, específicamente con una mujer desposada. Y cuando nosotros leemos el Apocalipsis, no será la tarea de este video, pero cuando vemos que además de esta mujer hay otra mujer vestida de púrpura, vestida de escarlata, que está embriagada de vino, que representa más a una prostituta que a una mujer pura, entonces nos damos cuenta que representan precisamente pueblos. Y vamos a confirmar esto más adelante. Pero también incluso en la promesa del nuevo pacto, si usted lee Jeremías capítulo número 31 y usted lee en adelante la promesa del nuevo pacto, usted se da cuenta que el Señor dice, hablando del antiguo pacto que estaba por ser invalidado, Él dice, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Y es que incluso si usted investiga en literatura rabínica, en literatura judía, usted se dará cuenta que el episodio del Sinaí, cuando Dios entrega la ley, es identificada o simbolizado como un escenario nupcial, es decir, como un escenario de bodas, donde Dios se casa con su pueblo. De hecho, incluso esto, la entrega de la ley, está representada en las bodas judías por medio de la entrega de la ketubá. Así que es muy interesante que Dios representó la relación que Él tenía con su pueblo por medio de la figura de una mujer. Ahora, hay más textos en el Antiguo Testamento, pero me gustaría leer uno que está en el Nuevo Testamento para avanzar, sencillamente para confirmar lo que hemos leído en los escritos de los profetas. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo número 25, que dice de la siguiente manera: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que vemos que no solamente son los profetas, sino incluso el apóstol Pablo, ya en su documento del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace esta comparación entre la relación que tiene Cristo con su pueblo, precisamente con la relación que tiene un esposo con su esposa. Así que podemos identificar esta mujer que nos relata Apocalipsis capítulo 12, que es una mujer que por la característica de su vestido podemos interpretar como una mujer pura, como una mujer santa. La podemos identificar con el pueblo de Dios. Ahora vamos a identificar el hijo, porque recordemos que esta mujer no está sola, esta mujer está encinta y al parecer, según lo que hemos leído hasta ahora, este hijo que va a tener la mujer es de suma importancia para el desarrollo de la historia. No sé si se habrán dado cuenta, pero precisamente estamos tratando con los mismos personajes en Apocalipsis capítulo 12 que vemos en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Tenemos una mujer, tenemos la serpiente y tenemos dos descendencias, pero ya vamos a hablar más adelante de eso. Por ahora vamos a identificar el hijo y vamos a volver a Apocalipsis capítulo número 12 y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 5. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿Para qué? A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y el versículo 5 dice: y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que vemos que este dragón, esta serpiente antigua, está muy molesta, está fúrica y está buscando por medio del acecho a la mujer devorar al hijo varón tan pronto nazca.
Esto es muy interesante. Por supuesto, ya empleando un poco la lógica de las Escrituras, podemos darnos cuenta que este hijo varón se trata de Jesucristo. Sin embargo, quiero que leamos algunos textos bíblicos para que no quede constancia por medio de mis palabras, sino por medio de la Escritura de Dios. Ahora, a mí me llama la atención cuando leo este texto acerca del hijo que va a tener la mujer, que dice que es un hijo varón que será arrebatado para el trono de Dios y que regirá las naciones con vara de hierro. En lo particular, la mención de la vara de hierro es algo que cuando empecé a estudiar estos temas me llamaba mucho la atención. Así que acompáñenme por favor al Salmo número 2, porque aquí se hace una referencia muy directa acerca del tema de la vara de hierro y nos ayudará a descubrir de quién se trata este hijo. Salmo número 2, a partir del versículo número 7, y vamos a leer hasta el 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y el versículo 9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora, el uso o la práctica o la mención de la vara de hierro tiene que ver con una costumbre muy peculiar. Cuando los reyes en el Antiguo Oriente eran entronizados, es decir, cuando el rey asumía el reinado, generalmente en la ceremonia de entronización se ponían delante del rey una serie de vasijas de barro y al rey al rey que estaba siendo entronizado, se le daba una vara de hierro con la cual él tenía que romper todas esas vasijas de barro para representar su poderío sobre las naciones enemigas. Así que vemos que este rey que nos menciona Apocalipsis 12 es un rey poderoso, es un rey que, como dice la Escritura, reinará y desmenuzará las naciones con vara de hierro, es decir, que será un rey poderosísimo, un rey que no tendrá rival. Ahora, hay otra mención de la vara de hierro y que nos ayuda a identificar de una vez y por todas que este hijo varón del que está hablando la Escritura se trata de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Fíjense lo que dice. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y ahora atención al versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Según Juan capítulo 1, ¿quién es el Verbo de Dios? Es Jesucristo. Pero sigamos leyendo, el versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y finalmente el versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, queridos hermanos, se trata nada más y nada menos que del Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, aquel que es justo y verdadero. Él es el rey nacido para regir a todas las naciones con vara de hierro y que viene a implementar ese reino que no tiene fin, tal como se le reveló también al profeta Daniel en la profecía o en la visión del capítulo número 2 de su libro. Así que tenemos la referencia totalmente clara. Pero también, y haciendo relación directa con Génesis capítulo 3 y versículo 15, Cristo es la simiente que habría de venir. Cristo es aquel descendiente de la mujer prometido para pisarle la cabeza a la serpiente y de esa manera implementar enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Vamos a identificar precisamente esta simiente en las palabras del apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, capítulo número 3, verso número 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es
Cristo. Así que Cristo es esa simiente bendita, esa simiente prometida que vino de una vez y por todas a arrebatarle el reinado que había usurpado el diablo, tal como lo menciona el libro del Génesis. Un dato curioso, queridos hermanos, es que incluso en el hebreo esa palabra simiente, a pesar de que en español es una palabra femenina, en hebreo es una palabra masculina, el será o la semilla, para traducirlo de mejor manera. Así que ese artículo, cuando dice que se habla de la simiente, se habla precisamente de un varón, se habla de una persona en género masculino, y esto nos ayuda también a identificar con mayor seguridad que se trata de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea por los siglos de los siglos. Ahora me gustaría leer una cita del Espíritu de Profecía, porque todo esto que hemos leído en Génesis capítulo 3 y versículo 15 nos enseña que tan pronto como el hombre hubo pecado, ya contaba con el respaldo de un Salvador. Precisamente quiero confirmarlo por medio de lo que dice la matutina La maravillosa gracia de Dios, la página 23 y el párrafo número 5, que dice así: tan pronto como Adán pecó, el Hijo de Dios se presentó a sí mismo como la garantía de la raza humana, con tanto poder para desviar la condenación pronunciada sobre el pecador como cuando murió en la cruz del Calvario. Así que maravilloso es el poder de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su intercesión, por medio de su sacrificio, por medio de dar su vida en beneficio de toda la humanidad, nos da la oportunidad de vivir una nueva vida. Y por esa sencilla razón, el hombre y su mujer no murieron inmediatamente al momento de pecar. Tenemos vida eterna por medio de Cristo, y es este mismo Hijo varón del cual está hablando Apocalipsis capítulo 12, y por eso el gran dragón se para frente a la mujer buscando devorar a este niño tan pronto naciese. Y conocemos las artimañas de Satanás. Sabemos que empleó las naciones, y ya vamos a hablar específicamente de eso, pero sabemos que empleó las naciones, específicamente el Imperio Romano, para intentar eliminar a Cristo en el momento mismo de su nacimiento. Si no fuese porque el ángel se le apareció a José y le dijo que se fuera a Egipto a refugiarse hasta que muriesen los que pretendían la muerte del niño, lamentablemente el enemigo habría logrado su pretensión. Pero vemos que Dios estaba 2 pasos por encima del enemigo, así que hizo previsión, y como dice la Escritura, después se cumplió lo que dice el profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Así que vemos cómo todas las profecías tienen un cumplimiento exacto y perfecto en nuestro Señor Jesús. Ahora, teniendo en cuenta este contexto de Génesis capítulo 3 y versículo 15, debemos llegar a una conclusión importante. Es decir, ya sabemos que la mujer tiene descendencia y por lo tanto la serpiente también debe tener descendencia, porque al fin y al cabo así lo menciona también Génesis capítulo 3 y versículo 15. Así que en este desarrollo teológico de Génesis, de Apocalipsis capítulo 12, nosotros debemos identificar la descendencia de la serpiente o del dragón, que a mi entender podríamos identificarla con las 7 cabezas de este dragón. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, estas 7 cabezas tienen diademas sobre ellas, lo que quiere decir o lo que simboliza el poder político. Y si nosotros estudiamos profecías, por ejemplo, las del profeta Daniel, que cabe destacar, tienen estrecha relación con las profecías del Apocalipsis, nos daremos cuenta que el enemigo siempre ha tratado de eliminar la simiente de Dios por medio del poder político, por medio de la persecución, por medio incluso de la confusión, de manera que Dios, para manera de castigar al pueblo, propiciara el exilio babilónico. Así que teniendo en cuenta este detalle, pudiéramos identificar esta simiente de la serpiente con sus 7 cabezas, que incluso podríamos hacer un paralelo con los reinos con los cuales empieza la profecía de Daniel, es decir, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma en su fase papal, Roma en su etapa caída y Roma con el poder restaurado. Aquí tenemos 7 cabezas y esto tiene una estrecha relación con lo que vemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo número 18 y con otras profecías como por ejemplo la del cuerno pequeño que encontramos en Daniel capítulo número 7. Recordemos algo importante, y es que Jesús fue juzgado en un tribunal romano. Es decir,
Jesús no estuvo exento de la influencia del poder político. Jesús se le intentó eliminar por medio del poder político cuando había nacido, pero cuando por fin se llevó a cabo su ejecución, no fue por medio de las leyes de Israel. A pesar de que los fariseos y saduceos les hubiese encantado dictar sentencia contra Jesús, tuvieron que llevarle a un tribunal romano, lo llevaron ante Poncio Pilato y aunque de mala gana terminó condenando a Cristo. Así que tenemos ya identificada la descendencia de la serpiente en los reinos de la tierra que Satanás ha ejercido poder para poder destruir así la simiente de la mujer. Ahora vamos a descubrir por medio del mismo libro del Apocalipsis cuál fue la reacción de la mujer ante esta fiera persecución que montó el dragón en su contra precisamente para devorar a su hijo varón. Para ello vamos al versículo número 6 del mismo capítulo 12 de Apocalipsis, que dice así: Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora es interesantísimo que el libro del Apocalipsis mencione tanto este periodo de tiempo como si buscara enfatizar su historicidad. Lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo número 11 y en el versículo número 3 y en el versículo que acabamos de leer, es decir, Apocalipsis capítulo 12 y versículo 6. En esos dos versículos los encontramos en periodos de días, es decir, 1260 días. Pero también encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 2 y en el capítulo 13, versículo 5, que se nos habla acerca de un periodo de 42 meses. Y si usted multiplica 42 por 30, que era el número de días del mes judío, recuerde usted que el calendario judío era un calendario lunar, no solar, entonces por eso es más preciso contar periodos de 30 días, esa cifra nos daría precisamente 1260 días. Pero no solamente eso, sino que también la encontramos en años. Por ejemplo, cuando leemos Apocalipsis capítulo 12 y versículo 14, y leemos Daniel, específicamente el capítulo 7, el versículo 25, y el capítulo 12, el versículo 7. Se nos habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y recuerde usted que en el libro de Daniel, en el capítulo 4, cuando se habla de los años que Nabucodonosor pasó sin su razón, se nos habla de tiempos. Así que tenemos un asidero en la Escritura para interpretar este periodo de tiempo, tiempos y mitad de un tiempo como un periodo de 3 años y medio que vendría siendo igual, haciendo la multiplicación, a 1260 días. Ahora, hay otro punto interesante. Si nosotros tomamos como referencia el año 538, que fue el año 538 después de Cristo, que fue el año en el cual los ostrogodos son expulsados de Roma y por lo tanto empieza el restablecimiento y el auge del papado, y nosotros le sumamos a ese año 538 1260 años, tomando en cuenta el principio de interpretación profética de día por año, entonces nosotros vamos a llegar al año 1798. En el año 1798 nosotros podemos identificar el auge de la Revolución Francesa, cuando los revolucionarios, comandados por el general Berthier de Napoleón, entran en el Vaticano y se llevan cautivo al Papa Pío VI. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque estamos observando entonces un periodo de tiempo en el cual el poder del papado, que además de poder religioso tenía poder político, ejerce una persecución inclemente en contra de los cristianos que se oponían a su autoridad. Y con esto podemos identificar entonces el periodo de 1260 días que nos habla el Apocalipsis. Así que por eso debemos hacer mucho énfasis en el estudio de los 1260 días que también encontramos en diferentes tipos de porciones. Lo encontramos en meses y también lo encontramos en tiempos que, teniendo en cuenta lo que nosotros encontramos en Daniel capítulo número 4, podemos interpretarlos como años. Ahora vamos a proseguir con el estudio de Apocalipsis capítulo 12 para tratar de abarcar lo más posible todo lo que dice el texto bíblico. Vamos a leer ahora Apocalipsis capítulo número 12 y versículo número 7 en adelante para identificar esa gran batalla que se libró en el cielo y cuál fue su resultado. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles,
pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, muchas veces hemos interpretado este texto que acabamos de leer acerca de la expulsión de Satanás como esa expulsión que Satanás tuvo cuando se rebeló contra la ley de Dios, cuando es expulsado de las filas celestiales y luego va a la tierra a tentar a nuestros primeros padres. Pero si somos más estrictos con la exégesis, nos daremos cuenta que en realidad está hablando del momento de la crucifixión de Jesús. Si usted lee, por ejemplo, Job capítulo número 1, se dará cuenta que incluso después del pecado, Satanás tenía acceso a las cortes celestiales. Pero ahora a la luz de Apocalipsis 12 nos damos cuenta que luego de la victoria por medio de la cruz, por medio de la muerte, el acceso a los cielos, a las cortes celestiales de Dios son completamente inhibidas para Satanás. Y eso lo vamos a ver a través de Apocalipsis capítulo número 12 y vamos a leer ahora a partir del versículo número 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Versículo número 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiero que recuerden ese versículo 11, pero vamos a seguir. Por lo cual alegraos cielos, y a los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que vemos que de acuerdo a lo que dicen los versículos posteriores, la expulsión de Satanás tiene que ver más con la victoria de Cristo que con la primera expulsión que sufrió cuando se rebeló contra la ley de Dios. Ahora, lo interesante es que el versículo número 11 nos dice que aquellos que han creído en Jesús han vencido al enemigo, a pesar de que ha sido arrojado, han vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero. Y esto es un aliciente, esto es una motivación para creer que por medio de Cristo Jesús, las artimañas del enemigo no necesariamente tienen que atraparnos, sino que por medio de nuestra confianza en el Salvador, nosotros podemos vencer como Él venció, únicamente por sus méritos y por su poder. Pero vamos a seguir leyendo entonces, nos quedamos en el versículo número 13 y vamos a leer hasta el versículo número 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, ya hablamos acerca de este periodo profético que nos menciona Apocalipsis capítulo número 12 y versículo número 14. Ahora, lo interesante de todo es que se nos habla acerca de que a la mujer se le dieron las dos alas de gran águila. Y como hemos venido haciendo hasta ahora, nosotros tenemos que identificar esta señal precisamente con la Escritura. Y hay un versículo en el cual Dios nos habla precisamente de esta simbología. Atención a lo que dice Éxodo capítulo 19 y versículo número 3 hasta el versículo número 5. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora tomemos en cuenta algo. Esta mención del libro del Éxodo no es casual. Recordemos al fin y al cabo que Éxodo capítulo 19 es el contexto inmediato de Éxodo capítulo número 20, que es el capítulo en donde se entrega la ley al pueblo. Ahora, antes de Dios entregarle la ley al pueblo, les había recordado que Él les sacó de Egipto
con alas de gran águila. Y sobre todo dijo el Señor, si guardareis mi pacto. Esa palabra si guardareis, la palabra hebrea shamá, quiere decir escuchar. Si el pueblo escuchaba, ellos serían un reino de sacerdotes y de gente santa. Es decir, que antes de la entrega de la ley, Dios les había dado el condicionamiento para que ellos pudieran obedecerle. De la misma manera que para ellos era imposible poder salir de Egipto por sus propios medios, de igual manera era imposible para ellos guardar la ley por sus propios medios. Sin embargo, ellos, y lo podemos leer más adelante en Éxodo capítulo 19, propusieron su propia obediencia como un condicionante, es decir, concertaron un pacto con el Señor que el Señor no había concretado. Dios les había dicho que escucharan, pero ellos decidieron decir: todo lo que diga Jehová, nosotros obedeceremos. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante tener en cuenta que de la misma manera que el pueblo salió de Egipto con alas de gran águila, el pueblo no podía guardar la ley por su propio medio? ¿Y qué tiene que ver esto con Apocalipsis capítulo número 12? Vamos a volver a leer un versículo interesante en el cual hicimos énfasis hace unos minutos, que es Apocalipsis capítulo número 12 y versículo número 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La clave para la victoria, la clave para poder vencer por medio de la obediencia es la sangre del Cordero. No es por medio del esfuerzo humano. Como dice la Escritura, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor. Así que la clave para mantenerse firme, para vencer ante la persecución de este dragón inclemente, es la sangre de Cristo Jesús. Es decir, creer en su muerte y creer en sus méritos, escuchar la palabra de Dios para que de esa manera seamos capacitados y podamos vencer por medio de la sangre del Cordero, y dice también el texto, por medio del testimonio de ellos. Así que no se trata sencillamente de una conversión nominal, no se trata solamente de una declaración jurídica en la que el creyente es declarado justo por medio de Cristo. No solamente es eso, se trata de una transformación del carácter, de manera que el creyente, por medio de su testimonio, pueda dar referencia, pueda dar la declaración de que es verdaderamente hecho justo por medio de Cristo Jesús. Se trata de algo testimonial, se trata de algo que los demás pueden ver en nosotros. La victoria de Cristo no solamente es una declaración, sino es una transformación completa por parte de su pueblo. Y ahora, para ir culminando, mis queridos amigos, quisiera leer, para confirmar esto que acabamos de hablar, algunas citas del Espíritu de Profecía. Estas citas precisamente están en el libro Conflicto de los Siglos, la página 495 y la página 496. Fíjense ustedes lo que la hermana White habla acerca precisamente de estas cosas que hemos venido tocando hasta el momento. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está citando Génesis capítulo 3 y versículo número 15. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el gran conflicto en que se verían empeñadas todas las razas humanas que hubiesen de vivir en la tierra. Dios declara: enemistad pondré. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina y su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás, no puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. Así que vemos nosotros que lo que se menciona en Génesis capítulo 3 y versículo 15, que por lo que hemos estudiado
Apocalipsis capítulo 2 es el desarrollo teológico de ese episodio, entonces nosotros podemos determinar, por medio de esa promesa que se le hizo a nuestros primeros padres, enemistad pondré entre ti y la mujer, que la enemistad no era natural. Si Dios tenía que poner la enemistad, es porque naturalmente usted y yo no sentíamos enemistad para con el pecado y por ende para con Satanás. Satanás se enfurece y persigue a la mujer y al resto de la descendencia de ella precisamente porque son sus enemigos, porque no obedecen su voluntad. Y esto, como vimos en el versículo 11, se logra por medio de la sangre del Cordero, que al ser impartida al pueblo de Dios, éste logra dar un testimonio de que es verdaderamente un pueblo de sacerdotes y de gente santa, como dice Éxodo capítulo 19. Pero vamos a seguir leyendo esta vez, ahora sí, la página 496 y el párrafo número 3, para que sigamos hablando acerca de la gracia de Cristo, cómo y qué efecto tiene sobre el pecador. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí, donde hasta entonces reinó la paz. El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. Así que aquí tenemos la interpretación de cómo el pueblo de Dios, el resto de la descendencia de la mujer, logra la victoria por medio de Cristo. Por medio de la gracia transformadora, lo que el hombre antes aborrecía, ahora lo ama, es decir, el cumplir con la voluntad de Dios. Y lo que antes amaba y le deleitaba, que era ir detrás del pecado, ahora le parece aborrecible. Esto se logra únicamente por medio de la gracia, por medio de esa transformación que se obra por medio del Espíritu del Señor. Y tenemos un mensaje maravilloso en Apocalipsis capítulo número 12, diciéndonos que es precisamente ese poder el que nos da la victoria frente a la persecución que obra Satanás. Y ya para finalizar, mis hermanos, sencillamente quiero leer el resto del capítulo, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12 y versículo número 17, que dice así: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tenemos aquí entonces las características de ese pueblo renovado. Guardan la ley de Dios, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hemos dado un recorrido, si bien rápido, hemos tratado de sustentar por medio de la palabra de Dios todo lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y cómo podemos identificarlo con las señales que ya las Escrituras nos habían ofrecido. Y sabemos entonces que se trata del desarrollo de Génesis capítulo 3 y versículo 15, en donde el Señor había prometido implementar enemistad entre la serpiente y entre la mujer. Debemos tener en cuenta, mis queridos hermanos, que estamos situados en un conflicto inclemente, que estamos en pleno frente de batalla. Y como dijo el Señor Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque estimará a uno y aborrecerá al otro, o aborrecerá a uno y estimará al otro. Así que no estamos hablando de cosas vanas, no estamos hablando de cosas baladíes, estamos hablando precisamente del destino eterno del pueblo de Dios. Si decidimos formar parte de ese pueblo que el Señor está preparando, debemos aferrarnos a Cristo y a su sacrificio, ya que únicamente mediante su sangre, la sangre del pacto eterno que nos describe Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21, es como nosotros obtendremos la victoria. El pueblo de Dios ha sido perseguido por todas las edades. Ese pueblo de Dios, cuando Cristo estaba por aparecer en la tierra, Satanás estimuló a las naciones para de esa manera poder eliminarlo, pero Dios le proveyó
dirección y protección para que su ministerio pudiese ser exitoso. Ese Rey maravilloso que es Cristo Jesús vivió una vida perfecta, de manera que usted y yo, aferrados a Él, podamos compartir su victoria. Y ahora Él reina con vara de hierro, buscando solamente que sus enemigos, como dice Hebreos, sean puestos por debajo de sus pies. Así que participemos de la victoria de Cristo, mis queridos hermanos. No nos aferremos al mundo y a sus deseos, porque son pasajeros. Aferrémonos a la palabra de Dios, que nos da poder por medio de su exposición en nuestras mentes, para que nosotros, sujetos a Cristo Jesús, podamos vencer al enemigo en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde. Espero que por medio de este estudio podamos seguir siendo edificados, que podamos seguir aferrándonos al nombre y a los méritos de nuestro Señor Jesucristo y que podamos ser vencedores en la mano de Dios. Se despide su amigo Roberto Jesús Barrios y será hasta la próxima oportunidad.